Bienvenido al podcast del vendedor profesional. Yo soy Carlos Sogor y hoy no es un episodio al uso, es decir, no voy a hablar nada de ventas, pero sí que quería comentaros porque como voy bastante liado últimamente con temas de trabajo y también con el tema del estudio de LinkedIn, que me está llevando bastante tiempo, y el tema de las clases, que también esta semana es un poco dura en cuanto al tema de las formaciones que imparto, y estoy bastante ocupado, como os digo. No quería dejaros sin un pequeño audio en el cual, pues bueno, informaros de esos pequeños cambios y esas pequeñas mejoras que estamos haciendo o que estoy haciendo en el podcast. Empiezo comentando, como ya he repetido en algunos episodios, que van a desaparecer a partir de esta semana ya algunos de los capítulos que hay en el feed de Spreaker, para que el feed se quede siempre entre 100 y 110 episodios, ¿de acuerdo? Todos los episodios desde el primero, es decir, todo el histórico, aunque se vaya borrando del feed, quedará en el canal de YouTube de Vendedor Profesional. Como digo, si entráis en YouTube, buscáis Vendedor Profesional y hacéis un poco de scroll, porque por tema de posicionamiento hay muchos vídeos por delante mía que están referidos o que tienen como etiqueta de posicionamiento vendedor profesional, pero si hacéis un poco de scroll en torno al lugar número 20 o 25 o así, ya aparece el logotipo del canal y el logotipo del podcast. Simplemente pincháis ahí, eso os va a llevar al canal de YouTube del podcast y ahí os podéis suscribir. Además, si no queréis suscribiros a través de YouTube, podéis entrar en facebook.com/vendedor profesional podcast, y ahí también va a haber un enlace a todos los vídeos, pero un poco, y llevado por sugerencia de muchos de vosotros que me habéis dicho que siendo como es LinkedIn una red profesional, y que en este podcast hablamos mucho de LinkedIn y de su importancia para el networking y para el social selling. De hecho, estamos haciendo durante este mes hasta ese estudio de LinkedIn que os he comentado antes, pues que tendría sentido crear un canal propio en LinkedIn del podcast, o un grupo donde se pudieran compartir todos los contenidos. Entonces, efectivamente he creado ese canal, ya hay gente que se ha suscrito. Además, lo he comentado a los que están haciendo el estudio en LinkedIn por si quieren conectarse, pero hoy pues lo quiero compartir con todos vosotros, ¿de acuerdo? En las notas del programa va a estar el acceso al canal, pero vamos, si entráis en LinkedIn en grupos, buscáis, vais arriba en el menú a intereses, luego buscáis grupos y buscáis el grupo Vendedor Profesional. Os podréis incluir ahí tan pronto como introduzcáis la solicitud, pues en torno a 24-48 horas yo os la aprobaré y entraréis a formar parte de ese grupo. ¿Cuál es la finalidad del grupo? Pues la finalidad es tener un lugar donde compartir contenidos interesantes relacionados con el podcast o relacionados con cualquiera de las disciplinas que en el podcast se desarrollan. En ese grupo mi intención es que se hable pues de marca personal, de comunicación, de networking, de organización, de dirección de equipos. Incluso, llegado el caso, una de las cosas que en su día llevaba como idea, pero que por falta de tiempo no he podido hacer, que es crear una especie de comunidad de sinergias, o una comunidad de compartir, por así decirlo, ya no solo contenidos, sino también conocimientos, o incluso pues se me da el caso de que muchas veces a través del formulario de contacto me decís, pues oye Carlos, mira que tengo una empresa en Bilbao, tengo una empresa en Granada, o tengo una empresa en Galicia y estaría interesado en seleccionar vendedores, entonces me gustaría que me ayudaras, tal. Bueno, pues la idea es que, por ejemplo, ese tipo de ofertas o ese tipo de
de ofertas de trabajo, de ofertas de selección, se puedan compartir directamente a través de este grupo. Como mínimo sabréis que la gente que esté leyendo esas ofertas de trabajo, pues compartirán un poco vuestras inquietudes o vuestras necesidades a la hora de realizar una venta científica, o tendrán unas bases que son las que hemos ido comentando en el podcast por el tema de la venta científica. Sabréis que tienen intereses en ser mejores vendedores, en dar un poco más al cliente, que además os va a ser fácil compartir con ellos pues esos conocimientos que ya en el podcast yo he compartido con vosotros, incluso pues poner en práctica alguna de las cosas que en el podcast comentamos. Todo esto me vino de una idea de un equipo de trabajo, de una empresa de aquí de Alicante, que pues bueno, a través del director comercial que escuchaba el podcast se lo recomendó a sus vendedores. Al final todo el equipo de ventas escucha el podcast y, según me comentan, pues eso, en las reuniones semanales muchas veces pues comentan: oye, pues Carlos el otro día dijo esto, yo creo que esto lo podríamos utilizar nosotros de esta forma y tal. Entonces, un poco por ahí, esa era la idea o la finalidad del podcast, que haya pues un poco de mejorar las condiciones de cada uno, de todos los vendedores, mejorar esa gestión que hacen diaria. Y la idea del grupo en LinkedIn pues va a ser 3/4 de lo mismo, es decir, que haya un sitio donde la gente, o vosotros, tú que estás escuchando esto, podáis hablar, podáis comentaros, podáis dar vuestras opiniones, ayudar a otros miembros, contar vuestras experiencias, casos de éxito o las dudas, o incluso, llegado el caso, las discrepancias que tengáis conmigo. Oye, mira, Carlos, pues esto que has comentado ahí me parece que yo lo haría de esta forma, o no, mira, esto nosotros lo hemos puesto en práctica y no ha funcionado. Sabéis que yo para esas cosas soy una persona muy pragmática, y si hay alguna cosa de las que yo comenté en el podcast que vosotros, por vuestra experiencia o por estudios que habéis llevado a cabo, resulta que no son tan y como yo las cuento, que no os importe decírmela, que yo encantado corregiré y además, no solo, llegado el caso, pediré disculpas a la audiencia por la confusión que haya podido generar, sino que además defenderé vuestra tesis si es razonable y además está demostrada, y la incorporaré un poco al temario o a la línea editorial del podcast. Nada más, como digo, entrad en LinkedIn y en intereses, en grupos, buscad vendedor profesional, y ahí simplemente tenéis que solicitar la inclusión como miembro en el grupo. Yo os lo autorizaré, y a partir de ahí a desarrollar la máxima conversación posible en esta red social, que creo que va a ser bastante interesante y sobre todo puede llegar a ser muy muy útil. Estuve tentado de cambiarle el nombre porque había una cosa que me rondaba en la cabeza desde hace mucho tiempo, antes incluso de ponerme a pensar en este podcast, que era realizar lo que yo llamaba un comando de ventas, y que sería pues eso, un grupo en LinkedIn en el que meteríamos información, en el que pues pondría en contacto vendedores de varias partes del mundo que tuvieran intereses comunes. Bueno, pues este grupo de vendedor profesional viene un poco a ser ese comando de ventas, ese equipo o comando que lo que busca es pues desarrollar una labor de ventas mucho más digna, mucho más eficaz y mucho más eficiente. Nada más, os dejo porque también la voz me está empezando a fallar ya. Como digo, son muchos días seguidos de clase y 4 o 5 horas de clase diaria revientan la voz a cualquiera. Nada más, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por vuestras valoraciones en iTunes, muchas gracias por entrar en el canal de YouTube, por entrar en el canal de Facebook, por haceros por suscriptores del canal de Facebook, del canal de YouTube y ahora también del canal de LinkedIn. Gracias y hasta el lunes.